En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de caridad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. Lectura del libro del profeta Jeremías. Lectura del libro de los Números. En aquellos días Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cus. ¿Acaso el Señor le ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, id los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron y el Señor les dijo, escuchad bien mis palabras. Cuando aparece entre vosotros un profeta, yo me revelo a él en una visión, le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es el hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces os habéis atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Apenas la nube se retiró de encima de la carpa, Miriam se cubrió de lepra, quedando blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa, dijo a Moisés, por favor, Señor, no hagas pesar sobre nosotros el pecado que hemos cometido por necedad. No permitas que ella sea como el aborto, que al salir del seno materno ya tiene consumida la mitad de su carne. Moisés invocó al Señor diciendo, te ruego, Dios, que la cures. Palabra de Dios. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Por eso será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Ten piedad, Señor, porque hemos pecado. Nos ponemos de pie. Aleluya, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. El Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer estaba todavía allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilizaos, soy yo, no temáis». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores y le llevaban a todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Podemos tomar asiento. La narración que hace San Mateo del acontecimiento posterior a la multiplicación de los panes nos muestra este episodio donde Jesucristo hace partícipe a Pedro de ese poder de la misericordia, de ese poder de la redención. Jesús caminando sobre el agua, Jesús triunfando sobre el pecado, sobre la muerte, sobre los enemigos de Dios. Ese triunfo de Cristo, representado en su caminar sobre el agua, es participado a Pedro. Nos dice aquí que Pedro le dice: «Si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». Si eres tú, solamente si es Dios se puede triunfar sobre ese poder. Solamente siguiendo a Cristo es posible resultar victorioso sobre el poder del pecado y sobre el poder de la muerte. Solamente mirando a Cristo siempre. Vemos como Pedro en determinado momento deja de mirar a Cristo y ve esa fuerza del mal que lo empieza a hundir. Cuando Pedro parece darle más importancia al mal que al bien. Cuando Pedro deja de mirar a Cristo, causa de salvación y del cual él recibía esa fuerza, y empieza a mirar lo que lo rodeaba. Se produce esta inversión de lo que debía ser. Mirar a Cristo, y en la mirada y en el camino hacia Cristo, todo lo demás empieza a tener sentido. Y la victoria está asegurada en la medida en que mirar a Cristo. Pero sobredimensiona esta fuerza del mal, una fuerza que tiene esa característica de desanimar a los que intentamos recorrer este camino también por el agua hacia la patria del cielo, hacia el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Así como en el Antiguo Testamento estaba aquella gran peregrinación por el desierto, el pueblo de Dios que atraviesa por el desierto, pero antes de atravesar por el desierto pasa primero por el Mar Rojo, que Dios había secado para poder pasar, y luego cuando entra a la Tierra Santa lo mismo por el Jordán. Son como el camino por el desierto enmarcado en estos dos pasajes por el agua, ¿no? Caminando sobre el agua ciertamente, pero triunfando de otra manera sobre lo que el agua significa, el poder de Dios que
dispersa a los enemigos, que destruye a los enemigos. Y en la medida en que existe la fe, eso se produce en un sentido mucho más admirable todavía que el meramente físico. La conversión espiritual, el bautismo y el camino de la vida de fe que nosotros recorremos es más admirable todavía que atravesar por el Mar Rojo o que caminar físicamente sobre el agua. Por eso este milagro del Señor está al servicio de esa realidad espiritual que nosotros vivimos. Esto es lo que nosotros vivimos. Pero la grandeza de San Pedro, al mismo tiempo, radica en decirle al Señor, Señor, sálvame. Cuando ese abismo amenazaba absorber a Pedro, hundir completamente a Pedro, Pedro vuelve a mirar a Cristo. Y este es un signo también que preanuncia lo que Pedro va a vivir poco tiempo después, en el contexto de la pasión, cuando nuevamente allí parece que el mal triunfa. Y eso es lo que más escandaliza a Pedro y a los apóstoles. Ver que Jesucristo parece humanamente derrotado, parece no resultar victorioso, parece sucumbir al mal, parece sucumbir a los enemigos. Y entonces Pedro allí experimenta esto mismo. Él que seguía a Cristo siempre, incluso le había dicho, te seguiré hasta la muerte o hasta la cárcel, aunque todos te abandonen, yo no lo haré. Es un modo de decir, caminaré contigo sobre el agua hasta donde tú vayas. Pero cuando eso tiene lugar, Pedro empieza a hundirse, empieza a ver más la fuerza del mal que la fuerza del amor. Pero enseguida Jesús lo miró, nos dice el Evangelio, y entonces Pedro se convierte, vuelve, retorna la luz a su corazón. Y después, obviamente, lo va a confirmar en la fe. Acá dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro va a ser después de la resurrección nuevamente confirmado en esa fe para que a su vez confirme a la Iglesia, confirme a sus hermanos. Y por eso toda la Iglesia reconoce como Iglesia, aquí está representado en quienes estaban en la barca, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Se postran ante Cristo y reconocen su condición divina. Pidámosle a Jesús entonces que también nos ayude a nosotros a recorrer este camino sobre el mar, si podemos usar esa imagen, y ciertamente que es así, hacia la patria celestial, hacia ese puerto celestial en el cual Jesucristo, después de habernos acompañado durante el camino de la vida, nos espera nuestra presencia, espera regalarnos esa felicidad total, esa luz total en la Jerusalén del cielo. Pidamos humildemente esta gracia por intercesión de María Santísima. Que así sea. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a los preceptos del Salvador e instruidos por su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas.